Bien, en este video vamos a hablar de los bloques comerciales. Ya habíamos iniciado el tema en el video anterior, las fallas de los aranceles trumpianos, porque veíamos que China tiene problemas para armar su bloque bilateral en esta bipartición de comercio, porque los países que hagan parte del bloque chino tendrán que soportar que las exportaciones que antes hacían a Estados Unidos y que absorbía, no sin dificultades, Estados Unidos, ahora se van a desviar a países que no son tan grandes como Estados Unidos y eso, claro, va a generar muchos problemas para China y para su bloque y para formar el bloque. Y del otro lado, Estados Unidos va a tener problemas no menores, porque también como veíamos en el anterior video, el bloque que forme Estados Unidos necesariamente tendrá que tener perforaciones. Y sin embargo, esta bipartición parece necesaria porque la hegemonía monetaria de Estados Unidos implica que tiene que tener que sostener un déficit comercial que le está quedando cada vez más difícil. Y China tiene un modelo basado en exportaciones, en inversión, según explico en el artículo La hegemonía amenazada, publicado en mi perfil en LinkedIn. China tiene un modelo basado en inversión que requiere unas exportaciones sustanciales y el mundo ya no las puede absorber. Se encuentra en un estadio similar al de Japón en los 80s, cuando llegó el Acuerdo Plaza. Todo esto lo explico en el último video de la serie, porque en este video me voy a concentrar en el tema de las perforaciones. Aquí hablaré entonces primero de unos conceptos, los bloques, integración regional, perforaciones arancelarias, arancel externo común AEC, reglas de origen, que son unas herramientas para entender lo que está pasando. Luego habré una explicación de la situación actual, cuáles son los principales flujos al 2023. Todavía no hay datos fácilmente disponibles para el 2024 total mundial, para hacer esta arqueo de situación global. Luego de estos dos puntos entraré a cómo será una bipartición en bloques, qué es razonable, qué son aranceles razonables, qué espacio hay para negociar entre Estados Unidos y China, cómo la situación actual va a impactar a los terceros y a las normas de la OMC entre terceros y las contradicciones que esto va a generar. Y finalmente voy a entrar al tema de oportunidad y amenazas, porque después de todo hay que decir que una perforación arancelaria es simplemente una oportunidad para un tercero por fuera del bloque. Bien, entonces entrando a conceptos. Hemos hablado de deflexión, desviación, perforación. Si uno impone un arancel de 145% a un país y 10% a los demás, es natural esperar que las corrientes se desviarán por terceros y entrarán finalmente al país. Eso es una deflexión. Desviación es un concepto mucho más restringido, más específico en la teoría del comercio internacional. Hablamos del concepto de desviación de Jacob Wiener. Y este implica que si hay un país importador que hace un acuerdo con un socio y deja de importar de un tercero, digamos del resto del mundo, llamémoslo, al dejar de comprarle al proveedor más eficiente del resto del mundo y pasar a comprarle al socio, los consumidores del país doméstico sufren una pérdida al hacer esa compra al socio, puesto que no es el proveedor más eficiente del mundo. Ese es el concepto de desviación de comercio, que es bien específico. El de deflexión es más general y es en este momento lo que más estamos viendo. Pero vamos a ver ejemplos porque hay unas herramientas para ir en contra de estas deflexiones. Son las reglas de origen y los aranceles externos comunes. Entonces paso a detallar estas reglas, no sin antes notar que estos son todos conceptos
de los acuerdos comerciales y en la actualidad lo que estamos viendo es que un país se ha salido de las normas multilaterales y está aplicando aranceles diferenciales por países. Aún así, los conceptos son aplicables. Veamos entonces un ejemplo de deflexión de comercio. Tomemos, por ejemplo, que Estados Unidos, que China exporta blue jeans a Estados Unidos y hace la cadena completa dentro de su territorio. Algodón, textil, confección. Al aplicarle Estados Unidos un arancel de 145% a China y 10% al resto del mundo, hay una gran incentivo a que el blue jean vaya a Vietnam y desde allí se exporte a Estados Unidos, por ejemplo. Eso naturalmente lo impiden las normas de origen generales del comercio, que en general implican que haya una transformación sustancial en el producto para declararlo originario. Entonces, para declararlo originario de Vietnam, tiene que haber habido en Vietnam una transformación sustancial. Normalmente los acuerdos, esto se caracteriza como un salto de partida. Hay normas más rigurosas, puede ser salto de capítulo, pero vamos, si estamos hablando de textil, blue jean, de textil a blue jean hay más que salto de partida, hay incluso salto de capítulo, que es una cosa mucho más amplia, y allí se cumpliría la transformación sustancial fácilmente. Habría que imponer normas específicas de origen para que este hecho no ocurriera. Entonces debería haber una norma específica de origen que dijera que el textil tiene que ser también originario de Vietnam, por ejemplo. Eso es en el sector textil confección es algo relativamente corriente en los acuerdos, que haya estas normas de origen específicas que sean más rigurosas que el simplemente salto de partida o salto de capítulo. Aún así, puede ser difícil cumplir el objetivo de reindustrializar, porque el objetivo del arancel es reindustrializar. En el caso de blue jeans, Estados Unidos quiere reindustrializar en blue jeans, le va a salir caro porque, como notaba en el video anexo sobre aranceles, en la medida en que la producción nacional no exista o que la producción nacional sea difícil, o sea, no sea flexible, no sea elástica al precio, será más costoso para el consumidor y para el Estado en parte generar esta reindustrialización. Es fácil que a los Estados Unidos les cueste un arancel de 145% comenzar a producir blue jeans comparado con los blue jeans que produce, digamos, el productor más eficiente que fuera China. Porque la producción nacional en buena parte es inexistente, es muy pequeña, es inflexible y más ahora que están restringiendo la inmigración, o se hará más difícil, se hará más inflexible al precio y va a costar por este arancel o incluso uno más alto. En cambio, en el caso de aluminio y acero, las instalaciones estaban allí, tenían un grado de capacidad no utilizada, de manera que al imponerle un arancel de apenas 25%, eso sí genera una producción nacional debido a que hay un aparato productivo listo, dispuesto, es flexible al precio y eso es fácil. Pero dependiendo del sector va a haber impactos bien diferentes. Ese que vemos del caso de los blue jeans textiles es un caso de deflexión. Miramos el caso de los iPhones, que Apple va a pasar a producirlos a India y no va a usar a China como su plataforma de ensamblaje, pero ahí es donde se genera el producto y es la última transformación sustancial que ocurre. En el caso del iPhone, si India produce haciendo transformación sustancial dentro de su territorio, que lo cual es fácil,
habrá una desviación en el sentido de que el consumidor estadounidense, que antes compraba a China, era el proveedor más eficiente, pasará a comprarle a India, que en este momento no es el proveedor más eficiente. Sin embargo, ahí es donde vale la pena hacer una anotación acerca de lo que hablábamos del el esquema marginalista del que hablaba en el video anexo al de aranceles, porque en las condiciones marginalistas de equilibrio parcial y en el que no hay economías de escala ni de aglomeración ni proceso técnico, es un marco razonable para, por ejemplo, el textil blue jean, pero no es un marco tan razonable para un producto técnico como tecnológicamente avanzado como son los iPhone, porque estos sí tienen economías de escala y de aglomeración y fácilmente India puede producir estas economías de escala y de aglomeración en unos pocos años más, teniendo en cuenta que hay un progreso tecnológico. Entonces, el perjuicio para el consumidor al pasar la producción de China a India puede ser una cosa temporal de unos pocos años, 2, 3 años tal vez, mientras que India quiere el tamaño para que produce, para que genere economías de escala y de aglomeración y esperando que genere allí mismo el progreso tecnológico. Entonces, en productos de tecnología, el análisis marginalista del que hemos estado hablando, el que es la base del análisis, hay que sopesarlo y añadirle este tipo de consideraciones. Tenemos entonces que para contrariar las deflexiones que tienen tan grandes incentivos cuando hay aranceles tan diferentes como 145 y 10, tenemos las herramientas de reglas de origen, que implican una transformación sustancial dentro de un país. Sin embargo, si uno considera el caso, por ejemplo, de México y Canadá, en el que países a los que no se les pudo aplicar ni siquiera el 10% porque hubiera generado grandes problemas por la red tan intrincada de comercio que existe en el bloque norteamericano, las reglas de origen son insuficientes, son indispensables, pero pueden llegar a ser insuficientes debido a que en productos más complejos el producto chino terminará siendo el insumo del producto por múltiples vías y es imposible controlar esto a través de reglas de origen que están hechas para producciones estándar establecidas, sin progreso técnico y con un insumo esencial. Es entonces necesario otra herramienta. Si México y Canadá impusieran el mismo arancel que imponen los Estados Unidos, este 145 para China, se resolvería el problema. Esta herramienta se llama arancel externo común. Claro, en ese caso, Estados Unidos debería llegar a un acuerdo con Canadá para que Canadá aplicara el mismo arancel que Estados Unidos. O sea, tiene que negociar con Canadá y con México y llegar a un acuerdo como el de la Unión Europea, porque los países que entran a la Unión Europea saben que tienen que aplicar el arancel externo común de la Unión Europea. Eso mismo debería ocurrir en Estados Unidos para que los aranceles que se le aplican a China tuvieran validez dentro del comercio. Se ve difícil por la negociación, porque el monto escogido es excesivo y el arancel que se aplica al resto del mundo es muy diferente. Y por otro lado, lo que uno termina preguntándose es, bueno, todo este esfuerzo para que Estados Unidos produzca blue jeans, ¿sí valdrá la pena? Hay que analizarlo sectorialmente, porque precisamente si es tan difícil reindustrializarse para el caso de los blue jeans, ¿sí vale la pena tomarse todo este trabajo para volver a producir blue jeans? Para producir otras cosas, vale. O sea, de pronto si uno piensa en el sector de acero y aluminio, que además es más fácil, que baste un arancel de 25%,
Bueno, de pronto eso tiene razonabilidad, pero hacer un arancel que seguramente es más alto de 145% para que Estados Unidos produzca blue jeans cuando están restringiendo la migración, no creo que sea algo razonable. No creo que tenga futuro además. Entonces tenemos que hay unas consideraciones regionales a tener en cuenta, puesto que Estados Unidos está muy integrado con México y Canadá, que probablemente la herramienta allí sea un arancel externo común, al cual es difícil llegar. Que hay otra herramienta, que son las reglas de origen para impedir las deflexiones, pero que también habrá casos en los que se dé una desviación de comercio, y que si la desviación de comercio se da en productos tecnológicos de avanzada, probablemente la teoría marginalista no sea tan válida y haya que agregarle el componente temporal de que en un plazo que de pronto es corto se consiguen las economías de escala y de aglomeración y el proceso tecnológico, que haría que esa teoría sea ya descartable.